Buenos días para todos, un gusto saludarlos nuevamente. Gracias por su participación. En nombre del doctor Diego Jau del área de desarrollo y gestión territorial y de nuestra directora ejecutiva Luz María Zapata, gracias por acompañarnos en este espacio que hemos diseñado para resolver algunas de las inquietudes relacionadas con el seguimiento a planes de desarrollo, y gracias especialmente al DNP, a la Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional, al Grupo de Estudios Territoriales, que siempre es un aliado para desarrollar estos espacios, para aproximarnos a las ciudades y resolver esas inquietudes que tienen, en este caso particularmente relacionadas con el seguimiento a planes de desarrollo, que es definitivo, es determinante para la toma de decisiones sobre cómo avanzar en la implementación de los planes de desarrollo territoriales. El día de hoy entonces vamos a tener un espacio tipo webinar en el que ustedes nos pueden ir enviando sus preguntas a través de el chat. Vamos a ir abordándolas, ya vamos a revisar cuál es un poco la agenda del día de hoy. Pero en caso que vayan teniendo preguntas en el desarrollo del espacio, poder ir enviándolas y estas se van a ir resolviendo tanto en vivo como de forma escrita. Es importante que sepan que las memorias del evento y la presentación que va a desarrollar el DNP también la compartiremos con ustedes a los correos que inscribieron en su registro al evento. En la sesión, la agenda de la sesión entonces es la siguiente. Em, Vamos a hacer un pequeño saludo desde Capitales, que es de 8:10 a 8:25 vamos a tener una introducción por parte del DNP sobre el seguimiento de los planes de desarrollo a cargo de Jimena Bucherri del Grupo de Estudios Territoriales de la Dirección de Descentralización y Desarrollo Territorial. De 8:25 a 9 vamos a tener la presentación de unas preguntas frecuentes que el DNP ha identificado que suelen surgir en estos espacios y que, como sabemos, algunas ya se presentaron en la sesión dirigida a entidades territoriales municipales que se realizó hace aproximadamente 2 o 3 semanas. De 9 a 9:30 vamos a tener un espacio para preguntas de los participantes, y a las 9:30 vamos a tener un cierre. Es importante que ustedes sepan que las preguntas que ustedes realizaron al realizar su inscripción al evento fueron incluidas en el marco de los temas que se abordarán en el espacio, y que adicionalmente vamos a realizar una profundización en la formulación del plan indicativo, haciendo alusión a cuáles son esos elementos que han sido modificados y que son, digamos, nuevos en el kit de planeación territorial en la plataforma donde tienen que realizar el seguimiento, reconociendo que es este instrumento el que define como el alcance de las disposiciones de los planes de desarrollo territoriales. Nos lleva a concretar unas metas y unos plazos para lograr la implementación de los ejes estratégicos, lograr los objetivos estratégicos que se incluyen en nuestros planes de desarrollo territoriales, y al final es en últimas un instrumento que nos permite tomar decisiones sobre cómo vamos a avanzar en esa implementación, cómo vamos a continuar generando valor público, eh, y cómo vamos a tener una gestión definitivamente orientada a resultados. Vamos a profundizar entonces en la formulación de este plan indicativo, en los lineamientos del reporte de información, en el cálculo de avance físico y financiero del seguimiento plan de desarrollo y en el cargue de la información en el kit de planeación territorial. Entonces, abordaremos las preguntas que ustedes nos enviaron junto con otras que tiene el DNP, como les comentaba. Entonces, daría paso en este momento a Jimena para que por favor nos hagan una introducción general del seguimiento a planes de desarrollo, y luego avanzaríamos con estas preguntas que ustedes nos han enviado y que el DNP también muy juiciosamente ha identificado en los espacios que ya ha tenido con otras entidades territoriales. Muchas gracias a todos por su participación. Estamos atentos a las preguntas que nos puedan ir enviando a través del chat. Muchas gracias, Jimena. Vale, gracias Andrea. Buenos días a todos. Muchas gracias pues a ustedes por la invitación, por el espacio. Siempre hemos recibido pues bastantes consultas, tanto de la herramienta como de la estrategia de seguimiento, entonces es bueno poder tener estos espacios para aclarar, para resolver las dudas que tengan, para reforzar de pronto algunos temas. Entonces, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Pues como saben, mi nombre es Jimena Buccelli,
hago parte del grupo de estudios territoriales y aquí entonces les voy a compartir una presentación. Andrea, porfa, ¿me cuentas cuando ya la estén viendo? Sí, señora, ya la estamos viendo, pero todavía no en pantalla completa. Ah, sí, ok, listo. Listo. Vale, pues gracias. Vamos a pasar, como tenemos 15 minutos, rápidamente sobre estos puntos, sobre el seguimiento y sus objetivos, el proceso de seguimiento a planes de desarrollo y sus responsables, información sobre la circular que seguramente ya todos conocen, porque ahí creería yo que vamos a reforzar un poco la información con relación a los tiempos de reporte, que es como una de las preguntas más frecuentes que hay entre lo que hemos visto. La periodicidad del reporte también está entre las preguntas más frecuentes, acumulación de metas y cálculo de avance físico y financiero, y luego el reporte de avance en el kit de planeación territorial. No creo que alcancemos a llegar hasta allá, ya seguramente todos conocen el sistema, entonces posiblemente arrancaremos ya con las preguntas y respuestas. Entonces, aquí, como ustedes ya saben, la idea del seguimiento es tener un proceso continuo y sistemático de recolección y análisis de información que permite determinar el grado de avance de las políticas públicas frente a las metas establecidas. Entonces, básicamente, el objetivo es hacer seguimiento a esos compromisos que se establecieron por parte de las entidades territoriales en todos los planes de desarrollo, pues que viene de un avance de atrás de lo que es los programas de gobierno, es poder hacer seguimiento a esos compromisos que se van estableciendo en estos documentos. La normatividad que soporta este ejercicio, como saben, también es la Ley 152 principalmente de 1994, que es la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, donde ya sabemos que la ley habla de cómo se construye un plan de desarrollo nacional y territorial y cómo además debería existir para su seguimiento la elaboración de unos planes indicativos. La ley 617 del 2000, donde nos habla de la evaluación de la gestión de las entidades territoriales, donde el DNP pues tiene como esa tarea asignada de hacer evaluación a la gestión. La Constitución Política del 91 en el artículo 343 y 344, donde se habla de las funciones principales que tienen el DNP y las secretarías departamentales de planeación para hacer seguimiento y evaluación a los planes de desarrollo. En este caso, pues son las gobernaciones quienes deberían hacer la evaluación de los planes de desarrollo de sus municipios. La resolución 3832 del 2019, donde está la clasificación presupuestal de las entidades territoriales, CCP, más conocido como CCP, y el uso del manual de clasificación programático del gasto público, donde sabemos que aquí ya se introduce pues todos estos términos de planeación y presupuestación orientada a resultados, donde se propone el uso del manual de clasificación programático del gasto público y donde se organiza un poco más como toda la estructura y la información que hacen parte tanto de los planes de desarrollo como de los proyectos de inversión, donde se genera esa articulación y esa organización entre todos. El COMPES 3918 es la estrategia para la implementación de los ODS y el plan marco de implementación, y el COMPES 3932, donde se habla de la articulación del plan marco de implementación con instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas nacionales y territoriales. Entonces, ¿por qué hacer el seguimiento? Pues básicamente, como también ustedes sabrán o ya habrán escuchado, el seguimiento es importante, no solamente para saber si efectivamente se está cumpliendo o no, sino para identificar el por qué, en el caso de que no se esté cumpliendo con las metas establecidas, para generar ajustes, ¿cierto? Para poder generar una modificación, ya sea en la misma política o en la implementación de la política, o puede llegar a ser de pronto un tema no de cómo se planteó la política o lo que se está implementando, sino tal vez un tema organizacional al interior, que de pronto no hay un liderazgo o no hay una organización adecuada y demás.
Entonces, aquí tenemos que al trazar una meta, se espera que a través de las intervenciones públicas se logre cumplir con los objetivos. Sin embargo, la manera como se desarrollan las actividades por cuestiones internas o externas, la lectura de los problemas o de los actores puede afectar la manera como se producen los resultados de las intervenciones. Entonces, al tener ese seguimiento, como les mencionaba, se puede identificar dónde atacar, por así decirlo, en el caso de que no se esté cumpliendo con los objetivos como se habían planteado. Y por el contrario, si efectivamente está funcionando bien, entonces uno puede saber que puede avanzar, que está bien cómo se está implementando la política, sin ningún problema. Entonces, al tener un seguimiento que ya es un poco más, no tanto cualitativo, sino cuantitativo, al tener un indicador, saber cómo está el indicador y demás, uno puede generar como este tipo de gráficas, como lo que tenemos aquí, ¿cierto? De poder mirar cómo se está comportando cada una de los objetivos establecidos, que bien pueden ir avanzando de manera organizada y continua, ¿cierto? Pueden ir avanzando hacia su meta sin ningún problema, pero podemos encontrar otros casos donde vemos que se está generando o no se está generando el objetivo, no se está alcanzando, empezamos a tener unos resultados no esperados y se generan los correctivos y entonces uno puede empezar a mirar el comportamiento y donde se puede llegar a cumplir la meta o donde en otros casos, aunque se genere, se alcanza, pero no se llega a cumplir la meta completamente. O sea, se llega a generar algún beneficio, pero no el esperado. Entonces, aquí básicamente esa es la idea del seguimiento, poder generar esas decisiones y esos ajustes al interior para poder avanzar en la implementación de las políticas y sabemos pues que al final todos estos ajustes que se hagan y se generen, pues lo que van a hacer es generar un impacto positivo en la población. Entonces, ¿por qué hacer el seguimiento? En la fase de implementación de los planes de desarrollo, sabemos que pues, el seguimiento brinda información sobre cómo se avanza el cumplimiento de las metas, que era lo que les venía mencionando. Analizar esta información nos ayuda entonces a encontrar las razones sobre el cumplimiento de los indicadores, de por qué sí se está cumpliendo o por qué no se está cumpliendo y cómo se está haciendo el ejercicio y tomar las correcciones o las acciones correctivas necesarias, tomar decisiones para avanzar y darle continuidad, ¿cierto?, a la política o programa que se haya establecido. Y el seguimiento, dice, a nivel de actividades permite identificar dónde se encuentran las dificultades en la implementación. Ya puede ser entonces en la contratación, en estudios previos, en la ejecución del contrato, hay que encontrar dónde se está generando el problema. Y pueden existir también retos institucionales en el diseño de política, pues que al hacer seguimiento uno puede identificarlos, que pueden ser problemas al interior de la entidad pública asociados a la falta de liderazgo, como les había mencionado, o a conflictos burocráticos o resistencias al cambio que afectan la implementación de las políticas y el seguimiento permite identificar si se presentan problemas en la definición de política o los beneficiarios. Aquí creo que esta diapositiva la conocen bastante bien todos, la hemos presentado bastante a lo largo como de las jornadas que hemos hecho durante este año de capacitación, pero voy a pasar rápidamente, es como mostrando cuáles son los aspectos que tenemos como nuevos en el nuevo módulo de seguimiento a planes de desarrollo y en todo lo que es la estrategia de seguimiento a planes de desarrollo como para resaltarlos nuevamente. Entonces, sabemos que el insumo inicial para la programación del plan indicativo es el KPT. Entonces, de ahí que han debido, los que ya cargaron información, primero cargar la información de su plan de desarrollo en el sistema para posteriormente sacar de ahí la información inicial para la creación del plan indicativo. Entonces, cuando ya uno ha cargado el plan de desarrollo, esa parte estratégica, me refiero a eso, a las líneas estratégicas, a la parte estratégica, donde ya se han definido y se ha generado
un costeo de las metas. Entonces, toda esta información sirve posteriormente para la construcción del plan indicativo. Es mucho más fácil, no tiene que volver a escribir la información, sino que esto se refleja en el plan indicativo. Aquí creo que una de las preguntas es por qué, y me voy adelantando un poco como al ejercicio, y es que nos han preguntado, o he visto que preguntan, que por qué si quieren hacer una modificación en el plan indicativo tienen que hacerla en la parte estratégica, porque básicamente el plan indicativo es es como una abstracción del plan de desarrollo. Entonces, depende de la modificación. Efectivamente, si es una modificación en la programación, se hace directamente en el plan indicativo, o si es voy a cambiar la asociación, digamos, ¿no? El responsable no va a ser esta persona, sino otra, o me había equivocado y no era, este indicador no le pegaba a una política de paz, pero sí de víctimas, o un ajuste de ese tipo que es del plan indicativo. Entonces uno puede entrar al módulo de seguimiento donde están las modificaciones del plan indicativo y sin problema las puede hacer. Pero, por ejemplo, si es un tema de redacción, hay que hacerlo desde de la parte estratégica. Y yo sé que pueden decir, pero es que era una coma, pero es que nosotros no podemos identificar o no podemos hacer el seguimiento a 1100 o a 200.000 metas para saber si la modificación fue efectivamente de una coma o si yo cambié en redacción la palabra construcción por mantenimiento, que eso le daría una modificación completamente al sentido de la meta. Entonces, en ese caso, habría que hacer la modificación en la parte estratégica, entendiendo que es una modificación que viene, pues es de redacción, puede que no genere un soporte así muy grande, pues si yo cambio una coma, no voy a tener que cargar un soporte, el sistema no lo exige, simplemente dice, si tiene un soporte, cárguelo, pero esa es como la respuesta a esas preguntas que siempre nos hacen, que por qué la modificación tengo que hacerla desde la parte estratégica, y es porque nosotros no sabemos la magnitud de esa modificación y es preferible que se haga desde allá, desde la parte estratégica, y si se tiene un soporte, pues se puede cargar. Si no se tiene, pues no hay ningún problema. Si era simplemente una modificación, como decíamos, una coma, una tilde, o aclarar simplemente no es que estaba mal redactada, ya la ajustamos para que se entienda, eso no, en realidad no genera o no exige que tenga un soporte como tal. ¿Listo? Pero si en el caso de que yo estoy modificando ya el sentido estricto de la meta, ya no es modificar, sino no es construir, sino mantener, o si ya lo que voy a hacer no es, o si voy a cambiar la meta, incluso si ya no son 5 casas, sino 2, o al contrario, son 10, esas modificaciones tienen que ir desde la parte estratégica. ¿Qué otra cosa tenemos en el sistema? Que el cargue y el reporte es vía web. Entonces, esto quiere decir que lo hacemos a través del sistema, a través de ingresando a la página por internet para hacer ahí directamente el reporte. Sé que inicialmente para hacer el cargue es dispendioso, ¿cierto? Toma tiempo, hay muchas metas y muchos indicadores que pueden tener las entidades territoriales. No es a través de un Excel como se hacía con el CIE, y es básicamente, y creo que es otra de las consultas que teníamos frecuentemente, y es que ¿por qué no tengo un Excel donde yo hago la carga y ya? Es porque básicamente en el Excel se cometen muchos errores. Entonces, cuando nosotros pasábamos en el CIE, el Excel del plan indicativo para que todos diligenciaran y luego lo cargaran, cometían muchos errores en el sentido de que borraban la fórmula del Excel, sumaban filas, quitaban filas, y la carga administrativa, por un lado, era muy alta para poder darle soporte a todos esos Exceles, ¿no? Porque nos llegaban constantemente las consultas, es que no me carga, porque no me carga, y era que le habían cambiado algo al Excel, eso por un lado. Y por otro, es que se cometen también muchos errores en el sentido de poner información errónea. Entonces, en el sistema, que puede ser más demorado, pero el sistema va validando que efectivamente se está subiendo la información como debería ser.
Si me explico, ustedes saben que dan clic en alguna parte y les sale un mensaje como le falta poner esto o alguna otra cosa. Entonces, esas validaciones, esas mallas de validación que tiene el sistema no las tenía el Excel. Y entonces eso reduce la probabilidad de tener errores en la información y aumenta la calidad de la información. Entonces, tanto para ustedes en el seguimiento interno que hacen de sus metas como el seguimiento que hace el DNP, vamos a tener información de mejor calidad. Entonces, ese trabajo grande, efectivamente, va a ser como cada 4 años, ¿cierto? Porque pues es el cargue de todo lo que es la parte estratégica, la programación del plan indicativo, pero ya lo que es el seguimiento, pues el seguimiento sí es una a una, pero pues en realidad si ustedes cuentan con la información, no es tan difícil. En el sentido de que si yo ya la tengo, simplemente digo, esta meta, el avance físico es tal y el avance financiero es tal, y le doy guardar y sigo con la siguiente. O sea, no, pues en realidad no debería ser tan dispendioso. El seguimiento a resultados, esta información, pues esperamos poderla hacer este seguimiento cada 2 años. O sea, este año no haríamos una solicitud o como ustedes ya ven en el reporte, no estamos solicitando que nos reporten el avance de sus metas de resultados, los indicadores de resultado o de bienestar, pero el próximo año, para el reporte 2021, ya empezaríamos a solicitarla. Y luego ya sería en 2023. Va a ser cada 2 años y depende de si la entidad produce su propia información, es decir, tiene sus cálculos y hace su propio seguimiento a las metas de resultado, o si por el contrario, la información hace parte de Terridata y se le puede hacer seguimiento a través de Terridata, entonces se generó interoperabilidad entre KPT y Terridata para poder traer esa información y poderla mostrar. Tenemos el módulo de reportes que, como saben, en este momento todavía está en construcción, pero la idea es que se puedan descargar ahí pues los tableros de control y toda esa información y seguramente va a ser un módulo que va a crecer con el tiempo para generar información de interés, no solo pues a las entidades territoriales que son los principales usuarios y nuestro principal cliente, por así decirlo, pero también seguramente se van a generar reportes para una contraloría, para cualquier ente de control o para universidades o para los sectores. Entonces, este módulo de reportes seguramente tiene unos primeros reportes este año y va a seguir creciendo con el tiempo según se vayan generando la necesidad de esos reportes. De ahí pues, la importancia de tener información de calidad. Lo que sucedía en el CIE era que reportaban por reportar y ponían cualquier dato en realidad. Y la idea de poder hacer este sistema así es que empecemos a tener información de calidad. Publicidad y rendición de cuentas, pues al tener esta información y poder sacar un reporte, pues va a ser mucho más fácil generar un reporte para entregar a un ente de control o a quien les esté solicitando, a un ciudadano o a quien sea, para acelerarlo. Entonces, en este sentido, esperamos poder aumentar esa rendición de cuentas, facilitarla. El seguimiento acumulado del plan de desarrollo, que es básicamente poder decir, bueno, durante los 3 años de gobierno que llevamos, el cumplimiento y el avance es de tanto por ciento, y no solamente el año a año, como lo veníamos haciendo, que era año a año solamente sobre las metas programadas, sino poder empezar a mirar ya de manera más global el plan de desarrollo y decir, bueno, durante estos años que vamos de implementación del plan de desarrollo o de gobierno, entonces el cumplimiento y el avance de este plan de desarrollo es de tanto por ciento. Y participación activa ante niveles de gobierno, como les mencionábamos, pues que pudieran las gobernaciones poder hacer una observación a los municipios. No se trata de una aprobación o no aprobación, porque creo que no va dentro de las competencias de la gobernación, pero sí hacer seguimiento, entregar asistencia técnica y poder revisar de pronto la información que tengan los municipios, en el caso que el municipio pues esté de acuerdo con hacer visible para las gobernaciones. Nuevos actores involucrados, como saben, Contralorías, mucha de la información que se está solicitando en el KPT actualmente responde a una solicitud de requerimiento por parte de Contralorías.
como son, por ejemplo, la periodicidad, que sea cada 3 meses, que esto facilita el ejercicio que ellos hacen de seguimiento y fiscalización a entidades territoriales, y por otro lado, el que en este momento para el reporte se solicite apropiaciones, compromisos y obligaciones, también responde como a esa necesidad de las contralorías. Los consejos territoriales de planeación, en este momento pues estamos como en ejercicio de que ellos conozcan el sistema, las estrategias, en qué consiste la estrategia de seguimiento a planes de desarrollo y demás, para que ellos puedan hacer uso del sistema, hacer seguimiento a través de este, y posiblemente en el futuro el sistema se amplíe para poder entregarle a ellos el espacio de que carguen en el sistema los informes que hacen periódicos de seguimiento a las entidades territoriales. Y como saben, pues tenemos esa articulación con temas de ART, paz y víctimas al hacer esta asociación en el plan indicativo. Entonces, podemos nosotros entregar información a quienes coordinan esta política para hacer seguimiento de cómo se va implementando esas políticas a través de los planes de desarrollo territorial. Entonces, voy a pasar rápidamente sobre cómo hacer el proceso de seguimiento. Entonces, debemos asegurar que existe un flujo de información que se genere de manera articulada, y para ello es importante que la entidad territorial haya definido una guía de orientaciones metodológicas para la formulación del plan indicativo y que haya una estructura organizacional que aporte en el proceso. Entonces, tenemos aquí en la imagen formulación del plan indicativo, generar los responsables, definir los responsables para el seguimiento, la estructura organizacional para el seguimiento del plan de desarrollo y funciones para el seguimiento al plan de desarrollo. Entonces, como que no quede todo en cabeza de una sola persona, sino que sería bueno poder tener como toda esa estructura organizacional. Bueno, está en cabeza de tal persona, hay un líder efectivamente, pero hay otras personas apoyando, entregando información para hacer el seguimiento. Eso lo facilita, hace que se generen como esas rutinas, que sea un poco más organizado y que fluya, ¿no? Entonces, si sabemos que el seguimiento va a ser cada 3 meses, si uno tiene estas rutinas organizadas, si uno tiene definidos los actores, va a ser mucho más fácil poder hacer el seguimiento. Pero obviamente si queda todo en cabeza de una o dos personas, pues definitivamente va a ser mucho más difícil. Y no solo pues que existe una persona encargada de hacer el reporte y ya, sino pues que tiene que haber un equipo atrás, ¿cierto? Definiendo y mirando efectivamente qué está pasando, analizando la información. Bueno, no se está cumpliendo con este objetivo, o se está cumpliendo con este sí, pero con estos otros no. ¿Qué sector está fallando? ¿Cuáles son los correctivos que tenemos que implementar? Entonces, no es solamente como el ejercicio de hacer seguimiento para reportar y entregar información a todo el mundo, sino que también debería existir gente al interior que se pueda sentar a pensar, a analizar y a decir, bueno, esto está fallando, vamos a organizarnos a replantearlo, a repensarlo, a hacer propuestas y demás. ¿Listo? Creo que voy a pasar un poco rápido por esto porque es más o menos lo que yo ya les venía mencionando. ¿Cuáles son los requerimientos para el proceso del seguimiento? Según pues, lo que les he venido mencionando, el involucramiento y el interés de la alta gerencia del Consejo de Gobierno, ¿cierto? Para darle fuerza y generar como esa estructura que les venía mencionando, con el fin de desarrollar la cultura del seguimiento al interior de la administración pública y también a través del proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía, y una información de calidad oportuna y veraz. Entonces, como les mencionaba, si tenemos información de calidad, si la información es oportuna, si es real, el seguimiento efectivamente va a ser real. Pero si pues de pronto nos engañamos a decir, sí, estamos cumpliendo, por decir que sí estamos cumpliendo, pues al final no voy a generar los correctivos necesarios. Entonces, el seguimiento es súper importante, y para hacerlo es importante también tener información clara, real, oportuna, ¿cierto? Porque pues tampoco tener información cuando ya para qué del seguimiento pues no tendría mucho sentido. Aquí, como les decía, es importante entonces que la administración esté atenta a los informes y reportes del ejercicio de seguimiento, que en las reuniones de Consejo de Gobierno o de la alta gerencia se revisen haciendo seguimiento a los indicadores y se tomen acciones y decisiones a partir de estos.
Listo, entonces aquí vamos a hablar ya sobre la circular y los tiempos. Entonces, como vemos, lo que ya está en gris son cosas que ya se han cumplido, o sea, ya ha pasado el tiempo de ejecución, como es la apertura del aplicativo, que fue el 19 de octubre, finalizando el día después de la capacitación que se hizo a entidades territoriales. Reportar la información de avance en el cumplimiento de los planes de desarrollo con corte a 31 de diciembre del 2020 en la plataforma del KPT. Entonces, este primer corte efectivamente se hizo un corte el 30 de octubre y la semana pasada nosotros ya sacamos como esas alertas, por así decirlo, que es simplemente mostrar cómo hasta ese momento se ha venido efectuando el reporte, quiénes ya han avanzado, quiénes no han avanzado, para poder hacer un seguimiento interno y también le sirve mucho a las gobernaciones para poder apoyar y entregar asistencia técnica a sus municipios. Este corte ya se hizo, ya salió, entonces la semana pasada, como les decía, salió esa información y ahora vamos ya como en el espacio o en el último tramo, por así decirlo también, y es al corte definitivo que es el 5 de diciembre. Entonces, tenemos alrededor de unas 3 semanas todavía para que las entidades puedan seguir cargando información. Sabemos que el sistema está en un proceso de estabilización, que se han generado algunos inconvenientes y nosotros pues hacemos lo posible por atender las solicitudes que nos llegan al KPT, que en realidad no son pocas, son varias, para ir respondiendo y no solo respondiendo, sino generando las revisiones necesarias dentro del sistema y generar también pues las soluciones, de manera que si ustedes ven al principio digamos estaba fallando algo, ya en este momento está funcionando y así vamos trabajando dándole estabilidad al sistema para que ustedes puedan seguir avanzando en el reporte de la información. Entonces ya yo creo que con la semana pasada se salió a producción con varios ajustes, pues que nosotros ya les habíamos reportado al contratista que nos ayuda con el desarrollo de esta herramienta y creo que hay varias cosas que se han venido solucionando. Sé que hay algunas que todavía están en proceso de ajuste, pero estamos trabajando constantemente para facilitar y ayudar con el ejercicio de carga de información de ustedes al sistema. Entonces, aquí esta diapositiva es importante porque el KPT se va a mantener abierto para el cargue de información de los módulos de gestión al equipo territorial. Esto es algo que viene también en la circular, líneas estratégicas, plan estratégico, documentos del plan de desarrollo territorial, estado de nuestro plan de desarrollo, plan indicativo y seguimiento a plan de desarrollo. El corte del 5 de diciembre establecido en el cronograma hace referencia a que hasta esa fecha se podrá reportar avance del 2020 y que a partir del momento el sistema se mantendrá habilitado para el reporte de avance 2020-2021. De hecho, si en este momento una entidad dice, no, es que yo ya cargué el avance del 2020 y quiero seguir con 2021, puede hacerlo, el sistema está habilitado. Si quieren seguir cargando información, pueden seguir haciéndolo, pues porque ya estamos, si quieren subir la información del seguimiento que han hecho en el 2021, no el definitivo, pero seguramente si ya han hecho un seguimiento y lo quieren ir cargando, lo pueden hacer. Pero, y el sistema entonces, si digamos, después del 5 de diciembre alguien dice, es que tengo que gestionar el equipo territorial o modificar algo en la parte estratégica o demás, lo puede hacer. El sistema siempre va a estar abierto para ese tipo de ajustes o modificaciones, lo que se quiera hacer para gestionar su plan de desarrollo y su plan indicativo dentro del sistema, pero sí entonces se genera un corte para el seguimiento. Entonces, en este caso, según la circular, el 5 de diciembre es la fecha límite para reportar avance 2020. Entonces, eso es para que lo tengan presente, es simplemente para ese reporte 2020. Si no alcanzan a reportar, pues ya pueden seguir, ya avanzan con 2021. El sistema en ese momento se deshabilita para el avance, para seguir reportando avance 2020, porque nosotros ya deberíamos empezar a sacar unos reportes, información del seguimiento que se va generando de los planes de desarrollo. Entonces aquí, como les mencionaba, la periodicidad del reporte
Para las metas de resultado va a ser cada 2 años y para las metas de producto va a ser trimestral. Entonces, ¿cómo va a funcionar a partir del próximo año? Entonces, 2021, efectivamente, sabemos que todas las entidades empezando año van a estar como corriendo porque tienen mucha información que reportar y organizar y demás a diferentes entes, a diferentes instancias y cerrar, ¿cierto? Hacer sus cierres financieros y todo lo demás. Esperaríamos, teniendo en cuenta pues también como los ajustes en el sistema, esperaríamos poder dar un plazo en febrero, por ahí hasta a mediados de febrero para que puedan reportar el avance del 2021. Y de ahí en adelante, si ya el primer trimestre, los primeros 15 días del mes de abril y los primeros 15 días después de que se cumpla el trimestre, dar el espacio para que puedan cargar la información. ¿Listo? Y aquí, con relación a la acumulación de la meta, esto era simplemente como un recorderis o un repaso de lo que hemos visto y ya ustedes conocen de capacitaciones y presentaciones previas. Entonces, una meta es acumulada cuando el valor de la programación del último año dice deberá ser igual a la meta del cuatrenio. El valor de cada vigencia debe ser mayor o igual al anterior programado. Y es no acumulada si la suma de la programación de los 4 años deberá ser igual a la meta del cuatrenio. El valor en ninguna vigencia puede ser 0, debe ser no programado. Entonces aquí tenemos como un pequeño ejemplo de cuando la meta es acumulada y no acumulada. Y acá tenemos entonces las fórmulas. Creo que habían preguntas con relación a la fórmula, tienen dudas sobre si el avance físico y financiero y la eficacia, que cómo se articula y demás. Entonces, la eficacia o el seguimiento pues, que hacemos a los planes de desarrollo, discúlpenme, el seguimiento que hacemos a los planes de desarrollo están en la eficacia básicamente, en cómo se va cumpliendo esos objetivos, esas metas establecidas en el plan de desarrollo. Entonces, si mi meta física era esta, mirar cómo efectivamente se está cumpliendo. Entonces, la eficacia la medimos es a través del cumplimiento de la meta física, como se venía haciendo antes. Lo que pasa es que, claro, la fórmula ahora cambia porque lo vamos a hacer ponderado. Algunas personas decían, pero ¿por qué ponderado si antes intentaron hacerlo y desistieron de hacerlo y por qué volvimos a pensar en el ponderado? El ponderado se desistió básicamente de hacerlo hace algunos años y eso ya es la historia de lo que me cuentan, pues porque yo no hacía parte del DNP, y es que se estaba dejando la ponderación, que hicieran la ponderación las entidades territoriales, y en algunos casos se cometían errores y no se estaba generando bien ese ejercicio de ponderación. Como ahora contamos con un sistema, el sistema puede puede hacerlo. Entonces, en este momento se va a hacer la ponderación por presupuesto de las metas, ¿cierto? Para el seguimiento de eficacia. Y esto es porque efectivamente habrán metas que su presupuesto es muy alto, que generan un trabajo administrativo más grande, por ejemplo, decir que voy a construir, no sé, una carretera que genera además un trabajo administrativo grande en términos de referencia, ¿cierto? La contratación, hacer el seguimiento, los recursos que se utilizan son más grandes y demás, con una meta que digamos era una capacitación que sale en 1 hora y se cumple rápidamente y que en realidad la ejecución fue, no sé, unos recursos bastante bajos. Entonces, ahí lo que se hace es darle un peso más grande a aquella meta que está generando más, o sea, que está utilizando más recursos y pues que a su vez entiende que también está generando un trabajo, una gestión interna mucho más grande. Bueno, entonces, por eso estamos ponderando. Entonces tenemos un avance físico, donde efectivamente uno puede ver cómo va el avance físico y luego el ponderado por presupuesto, y ese es eficacia. Pero como ahora vamos a tener una información financiera y la información financiera
de apropiación, compromisos y obligaciones, nos da a nosotros también la opción de poder hacer un seguimiento financiero y es mirar las obligaciones y las apropiaciones, cómo se va cumpliendo, cómo se va ejecutando, pues podemos entregar también una información de avance financiero. Pero en sí el avance de eficacia, el seguimiento de eficacia del seguimiento a planes de desarrollo territorial está basado en el avance físico. ¿Listo? Y es en ese que viene ponderado. Aquí la fórmula, entonces cuando la meta es no acumulada, tenemos que es el ejecutado por el programa, sobreprogramado por 100, que es como la fórmula que ustedes siempre se ha conocido para el seguimiento de eficacia, y esto se utiliza para todas las vigencias. Pero ¿qué pasa cuando la meta es acumulada? Entonces, para el primer año va a ser ejecutado sobreprogramado por 100, pero al siguiente año, como es acumulada, entonces ya se modifica un poco la fórmula, que es el ejecutado de un año menos el ejecutado del año anterior, sobre el programado de un año específico menos el programado el año anterior, ¿cierto? Por 100. Entonces, dice, el cálculo requiere que la diferencia se realice entre la información de la vigencia T y el último año programado. No necesariamente este último año es el inmediatamente anterior. Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo programé una meta en el 2023, pero no la programé en el 2021, en el 2022, perdón, y sí en el 2021. O sea, el anterior no necesariamente es el año inmediatamente anterior, sino el anterior programado. Si hubo un año en el medio en el que yo no programé, pues no lo tengo en cuenta y tengo en cuenta en el que sí. Si me hago entender, entonces a eso se refiere esta nota para esta fórmula. El avance financiero, pues como les decía, nosotros lo que hacemos es tomar obligaciones sobre apropiaciones y lo multiplicamos por 100 para tener ese porcentaje de avance en el financiero. Aquí nos han preguntado si las apropiaciones deberían reportarlas ya se me olvidó, si deberían reportar las apropiaciones definitivas o no. En este caso sí, esperamos que sean las apropiaciones definitivas, de la apropiación definitiva, y las obligaciones, pues creo que era una también de las dudas que tenían y las preguntas que nos hacían entre lo que vimos, y es que, ¿qué son las obligaciones? Las obligaciones es de que efectivamente se ejecutó lo que ya hay una factura, llegó el contratista, hizo su factura, lo cobró y efectivamente se pagó. ¿Listo? Esas son las obligaciones, lo que ya tiene un soporte con una factura, un pago que se haya hecho efectivamente, ¿cierto? A un proveedor, o bueno, o como se haya ejecutado. Y las apropiaciones que deberían ser las definitivas. Se usará esta fórmula para todas las vigencias y para todos los tipos de acumulación. Entonces, no sé cuánto me demoré, creo que me demoré un poco más del tiempo estipulado, Andrea, pero creo que con esto hacemos como ya un repaso y respondimos algunas de las dudas que se tenían desde el principio y que tú dime cómo avanzamos con el resto de las preguntas. Muchas gracias, Jimena. Sí, creo que aclaramos varias de las preguntas que nos habían llegado. Si quieres, avanzamos con otras de las preguntas que habíamos identificado. Una tiene que ver específicamente con que se debe registrar la ejecución física y la ejecución financiera. Pero cuando las metas de producto tienen recursos asignados en el plan indicativo y el plan plurianual de inversiones y se reporta solo el avance físico y no la ejecución financiera, porque la ejecutaron desde la alcaldía, desde un funcionario de la administración local. ¿Cómo se registra la meta? Si la plataforma solo permite registrar, si la plataforma solicita registrar los dos avances en las dos ejecuciones. Lo que pasa es que sabemos que los planes de desarrollo deberían tener información de inversión y los planes indicativos también. Entonces, si una meta se ejecuta con funcionamiento, básicamente, porque ahí el ejemplo sería que si se ejecuta una meta con recursos de funcionamiento
Esa Sí. meta debería pensarse si definitivamente es una meta de producto o es una meta de gestión, ¿no? Porque pues no fueron recursos de inversión, que es lo que debería ser parte del plan indicativo. No deberían estar ese otro tipo de recursos dentro del plan indicativo. Sin embargo, si están ahí, pues debería hacerse el estimado, decir, bueno, si fue una persona, cuánto ejecutó esta persona, cuánto se ejecutó por esta persona que, que, que ayudó a cumplir con esta meta y poderlo reportar en el sistema. Y efectivamente por eso, para el seguimiento, el sistema pide que exista un valor apropiado y un valor obligado para poder hacer el seguimiento. Sin embargo, hemos visto que muchas entidades nos dicen que se ejecutó la meta, pero que no se obligó este año, sino que se va a obligar el siguiente año, por ejemplo. Entonces, que va a quedar en cero. Eso es un ajuste del sistema que estamos, por así decirlo, negociándolo con el desarrollador para poder generarlo y que puedan poner un avance de ejecución cero en las obligaciones. Pero en sí, la esencia y lo que debería ser, el deber ser de todo esto es que efectivamente una meta y todo lo que hace parte del plan indicativo son recursos de inversión. No deberían ser recursos de funcionamiento y ni, no ser metas de gestión, y esas deberían hacerse el seguimiento a través del plan de acción. Listo, perfecto. Muchas gracias, Jimena. Otra de nuestras preguntas es si las metas que se financiaron con recursos sin afectación presupuestal cuentan en la ponderación para la evaluación del nivel de cumplimiento de las metas. Sí, sí, son recursos que no entran al presupuesto de la entidad seguramente, pero sí generaron tal vez algún tipo de gestión, ¿cierto? Entonces sí, hacen parte de la ponderación. Perfecto. Otra es, ¿cuáles son los conceptos contables que se deben reportar en el seguimiento financiero? Pues como les acabo de mencionar, lo que es apropiado es el apropiado definitivo y pues los compromisos, ojalá pudieran colocar también los compromisos y las obligaciones, que la obligación es básicamente lo que ya se pagó efectivamente, se ejecutó efectivamente y pues que tiene un soporte como puede ser una factura, un recibo o algo o el pago que se hizo eh, de esa ejecución. Perfecto. Me voy a devolver un poquito porque hay una pregunta que tiene que ver con las metas de gestión. ¿Cómo se hace seguimiento a las mismas? Como les mencionaba, se puede hacer seguimiento a las metas de gestión a través del plan de acción. Nosotros, para una siguiente fase de lo que sería el plan, el KPT, pensamos, como saben, la MGA tiene metas de productos, ¿cierto? Tiene programas, productos, indicadores de producto y además tiene unas metas de gestión. Esperamos más adelante nosotros poder seguir interoperando con la MGA para traer esas metas de gestión que hacen parte de ese catálogo y que puedan seguir reportando esa información en el sistema. Pero en este momento, pues el KPT no lo tiene, no está implementado en este momento. Deberían poder hacer seguimiento a través del plan de acción a las metas de gestión y tengan muy en cuenta y muy presente que la MGA también tiene metas de gestión, ¿no? Que puede ser algo nuevo para alguien y puede tener definidas muchas metas de gestión. Podrían empezar a hacer ese ejercicio de homologación, por así decirlo, con las metas de gestión que hacen parte de la MGA. Listo. Hay otra pregunta que está relacionada también con algo que nos piden en el chat y es si podemos abordar, si podemos enviar un documento con las respuestas a estas preguntas frecuentes después de este espacio. Entonces, digamos, en Partes de Eso Capitales les respondemos que vamos a enviar el video con las memorias del espacio. Y desde NP sabemos que hay una guía de seguimiento y un documento también, Jimena, no sé si tú nos lo puedes facilitar a través del chat y también nosotros posteriormente a las personas que se registraron para asistir al espacio se los enviaremos. Sí, tenemos la guía de plan indicativo y la guía de seguimiento que se va a publicar hoy. Ya la tenemos lista, entonces yo te las puedo compartir para que tú las compartas con todos. Listo, entonces ahí también responderíamos dos inquietudes del chat relacionadas con esas preguntas y la necesidad de tener un documento. Nosotros lo enviaríamos posteriormente. Hay una pregunta también en el chat.
en un minuto, dice que no está habilitado para cargue el seguimiento a 2020. Entonces está relacionado con la pregunta de cómo acceder a ese acompañamiento técnico y resolver algunas inquietudes que tengan las entidades territoriales con relación al KPT. Pero no entiendo que no está activo el seguimiento al 2020, perdón. Sí, nos dice la persona, aparece como docente en su nombre de usuario, en Zoom. Dice, el sistema para carga 2020 no está habilitado, no me permite subir. El seguimiento, me imagino. Esa es la redacción que incluyó en el chat. Entonces lo ato a esta pregunta de cuáles son las opciones de acompañamiento técnico a las entidades territoriales relacionadas con con el KPT, como en el caso de esta persona que tiene de pronto esta duda, esta dificultad, cómo acudimos a ustedes para solventar estos temas. Pues podríamos saber, pues preguntaría qué entidad territorial específicamente es para saber si cuenta con un asesor territorial de PFET. Y en ese caso, pues podríamos solicitar el apoyo directamente desde ellos. Si no, pues nos escriben al correo del kit de planeación territorial, que es kpt@dnp.gov.co, solicitándonos pues esa asistencia técnica para ver si podemos hacer, no sé, alguna reunión o algo que les pueda ayudar a entenderlo. Porque sí, ahí me queda sonando que nos diga que el sistema no está habilitado, porque efectivamente está habilitado desde el 19 para el cargue de información de seguimiento 2020. Seguramente necesitan un poco indicaciones sobre cómo acceder a la plataforma, el Sí, tema del igual, usuario, entonces igual igual. compartirles ya la información de las capacitaciones anteriores, de pronto es que no haya estado en esas jornadas y pues ahí hemos hecho como el ingreso al sistema y hemos mostrado cómo se hace el proceso de reporte. Pero sí, que nos escriba, si Listo. tiene incluso pantallazos o algo que nos pueda dar ideas de qué es lo que les está pasando para nosotros poder entregar la asistencia técnica. Perfecto, Jimena, gracias. Igual al usuario docente que nos inscribe la inquietud, bienvenido si quiere andar un poco en el tema y contarnos de qué ciudad nos escribe. Va a continuar con las preguntas. Uno está relacionado con el proceso de homologación. Dice, si quisiera homologar el producto o indicador de producto de un indicador ya creado y que al momento de crearlo no escogí uno de los indicadores MGA, sino que por el contrario escogí uno no MGA, ¿cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo hacerlo? Sí, pues básicamente cuando uno ingresa a plan indicativo aparece la muñequita abajo de homologación. Uno puede ingresar ahí y hacer la homologación del indicador. Si fue que solicitó o seleccionó un indicador que no era, que era creado por otra entidad, que no era de la MGA, se puede hacer el proceso de homologación ahí en el sistema. En el sistema, en el módulo de homologación, que es en el uno llega a homologación, mejor dicho, a través del plan indicativo, el módulo de plan indicativo. Ahí aparece una muñequita en la parte inferior derecha de la pantalla. Uno le da clic ahí y ahí está todo, se le habilita todo el proceso para poder homologar esas metas. Listo, Jimena, muchas gracias. Hay una pregunta también relacionada con los módulos diferentes al seguimiento. Dice, ¿qué tipo de acumulación se escoge en caso de que metas de mantenimiento en el módulo de programa, metas y costos? Por ejemplo, si la meta en cuestión es realizar seguimiento a 41 instituciones educativas de forma permanente. O sea, la programación sería 41, 41, 41 y 41, ¿cierto? Sí, Entonces, esta meta, según la descripción de lo que es acumulado y no acumulado, vendría a ser una meta acumulada, porque dice el valor de la programación del último año deberá ser igual a la meta del cuatrenio. El valor de cada vigencia deberá ser mayor o igual a la anterior programada. En este caso, pues no es mayor, es igual y es una meta, entonces, en este caso, acumulada. listo. Muchas gracias. Hay una pregunta que nos llegó muchas veces en el formulario de registro y tiene que ver con las modificaciones al plan indicativo, el límite de veces, el periodo de tiempo, em, si se deben hacer todas al mismo tiempo, se pueden hacer posteriormente, si había una meta programada para el 2020,
para 2020, 2021 y 2022, pero se cumple en el 2021, se puede ajustar el plan indicativo para dejarla programada solo en el 2020 y el 2021. ¿Cómo se haría seguimiento en el 2022 si la meta ya se cumplió? Esto ya lo habíamos abordado un poco, pero hay varias preguntas, entonces para dejarlo muy claro. Ok, sí, se puede, la respuesta corta es sí, se puede hacer modificaciones al plan indicativo. Como les decía, si es la programación, como es este caso, se hace directamente en el módulo de seguimiento, porque mucha gente intenta hacer modificaciones ya cuando ya hizo un guardado oficial del plan indicativo, vuelve, ingresa al plan indicativo, intenta modificar y el sistema no los deja. Es porque las modificaciones ya no se hacen ahí, sino que uno va al módulo de seguimiento. En el numeral 2 creo que es, dice modificaciones al plan indicativo y ahí uno entonces ya puede ingresar a modificar. ¿Y qué permite hacer cuando uno va a hacer modificación al plan indicativo? Programación, nos permite hacer modificaciones en programación y en asociaciones. Entonces, sí va a haber como unos tiempos establecidos para las modificaciones. En este momento pueden hacer cualquier tipo de modificación. Como saben, el sistema está habilitado todo en este momento para modificar y para ajustar, pero cuando ya vayamos teniendo un poco más estable el sistema, lo que vamos a hacer es que efectivamente no tendría sentido que yo en este momento esté modificando una programación del 2020, cuando ya efectivamente lo ejecuté. ¿Sí me explico? Entonces, lo que sí deberíamos hacer es que, por ejemplo, lo que va a pasar es que una vigencia se va a poder modificar su programación, digamos, 2022, voy a poder modificar la programación de 2022 en adelante, o sea, ya no voy a poder hacer 2020, 2021, sino 2022, hasta cierta fecha, digamos hasta el mes de agosto. No hemos definido una fecha específica, es un ejemplo, pero sí va a existir más adelante una fecha límite en la que uno podría hacer modificaciones a la programación de una vigencia en adelante, pues porque ya hacia atrás no tiene sentido empezar a hacer modificaciones en la programación. Ok, listo, muchas gracias. Hay una pregunta relacionada con el tema de fortalecimiento de capacidades asociadas al seguimiento de planes de desarrollo territoriales, planes indicativos, y es particularmente de la ciudad de Pereira. Ellos están muy interesados en contar con acompañamiento de parte de ustedes, asistencia técnica, y ellos nos dicen, nuestros funcionarios necesitan fortalecer nuestras capacidades en estos temas. Em, Deberían dirigirse entonces al mismo correo, Jimena, para programar una sesión y abordar específicamente algunos temas con ellos, o cuál sería, digamos, la ruta a seguir. Sí, pues la verdad es que deberían decirnos puntualmente qué temas son los que tienen dificultad, pues porque efectivamente tenemos ya varios videos de capacitaciones y demás a los que podrían recurrir y las guías, perdón, y diferente material que está disponible para las entidades territoriales con la intención de que efectivamente si tienen dudas, problemas y demás puedan acudir a ese material para capacitarse. Si hay alguna duda específica puntual en la que requieran el apoyo por parte de nosotros, efectivamente nos escriben al kpt@dnp.gov.co y nos informan sobre puntualmente qué temas son en los que requerirían ese apoyo. Listo, muchas gracias a las personas de Pereira que nos acompañan también. Si quieren dejar su correo, lo tenemos en los correos registrados, pero si quieren dejarlo acá también, y avanzamos en la gestión para apoyarlos y contactar al grupo de estudios territoriales y definir cuándo hacemos esta sesión con estas preguntas específicas. Hay otra pregunta, sabemos que la han abordado en otras sesiones, em, pero la pongo sobre la mesa otra vez porque nos la envían, y es si se van a definir roles para el cargue de información de seguimiento. Como les mencionaba, los roles se generan o se definen al interior de la entidad territorial. Existe un usuario líder dentro del sistema y el usuario líder puede crear diferentes usuarios dentro de su entidad territorial en el sistema. Les puede asignar privilegios o no privilegios, ya sea para reporte o para modificaciones y demás. Eso va definido según la estructura organizacional que se haya definido dentro de cada entidad territorial para el seguimiento. Entonces, si, por ejemplo, el líder, en este caso, digamos, sería, un ejemplo, el alcalde, la alcaldesa, y define entonces que el seguimiento debería hacerlo cada sector. Entonces, cada secretario
de cada sector debería poder hacer el seguimiento, reportar el seguimiento, pues les genera un usuario a ellos, ¿cierto? Para que ellos a su vez, y les entrega privilegios para el reporte y modificación de manera que ellos lo puedan hacer en el sistema. Listo, Jimena, muchas gracias. Voy a avanzar con unas preguntas que nos envían directamente al chat. Entonces, el usuario Juan, no veo el apellido, dice, ¿qué pasa si el presupuesto de la entidad no está desagregado al nivel de indicadores, sino hasta el de proyectos? Lo anterior teniendo en cuenta que hay proyectos con más de un indicador. ¿Habría que ponderar la distribución financiera de cada indicador? La pregunta es en razón a que queda poco tiempo para el cargue de seguimiento 2020. Pues la verdad es que cada entidad debería definir, ¿no? Creo que la ponderación no es como la salida más, no es la mejor salida, ¿sí me explico? Es como decir, no tengo tantas metas y las divido. Pues seguramente una meta va a tener un presupuesto más alto que otra meta y lo que debería hacerse es empezar como a ¿cómo lo digo? A definir efectivamente cuánto vale esa meta dentro de todo el proyecto. Entonces sí hay que empezar a hacer esa desagregación y seguramente esa desagregación también deberían hacerla para los reportes que hacen agentes de control. Entonces pues de una vez sirve para reportarla también acá en el sistema. Gracias, Jimena. Tenemos otra pregunta de Alejandro Ruiz sobre apropiaciones. Dice, ¿las debo entender con la expedición del registro presupuestal o contra el pago de la obligación? El pago de la obligación. Listo, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo hacen la medición del ejecutado financieramente respecto a los sectores FUT 2020 versus KPT? Si hubo un cambio en los sectores de inversión, como agua potable y saneamiento básico, que ahora hace parte de vivienda. Pues como saben, nosotros hacemos el seguimiento, vamos a hacer el seguimiento financiero según lo que nos digan de obligaciones y apropiaciones, pero nosotros no comparamos contra FUT en este momento. Solamente se hace una comparación de FUT que la hace la Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal en unos sectores específicos para el monitoreo al SGP. Entonces, en ese caso, creo que hay una homologación de sectores FUT con los del catálogo, pero yo recomendaría escribirle o contactarse directamente con la subdirección. Podríamos facilitar un correo electrónico para que hagan la consulta de cómo sería ese monitoreo a SGP que se va a hacer a partir de, pues, de esta duda que se tiene. Gracias, Jimena. La pregunta la hacía Nairo Riaño. No nos especifica de qué ciudades, lo revisaremos en el registro y lo que podemos hacer es, dependiendo del contacto que tú nos sugieras, le enviamos esta información al señor Mike. Sí, pues yo creería que escribir directamente al subdirector para que él designe como quien podría atender esta consulta, que es José Lenin Galindo, seguramente muchos ya lo conocen, y su correo es jgalindo@dnp.gov.co. Muchas gracias, Jimena. Listo. Otra pregunta de nuestros participantes de Cindy, perdón, mi ronquera dice, hay indicadores de juventud que están a nivel nacional y no a nivel territorial. ¿Es posible que hagan esa modificación en el catálogo, dada la importancia del tema juventud a nivel municipal? Hay varios indicadores que aparecen en el catálogo, pero no aparecen en la plataforma. Por lo tanto, nos aparece como no MGA, pero en realidad sí están homologados. ¿Es posible ajustar esto en la plataforma? La segunda parte no la entiendo porque nosotros estamos generando un proceso de interoperabilidad con la MGA. Entonces, a medida que se generan modificaciones en la MGA, se modifica automáticamente en el KPT. Sin embargo, creo que pueden hacer la solicitud de modificación de la MGA. O sea, nosotros en el KPT lo que hacemos es simplemente traer la información que hay en la MGA a través de un proceso de interoperabilidad.
Entonces nosotros no generamos esas modificaciones que nos solicitan de que esto que es nación pueda ser territorio. Nosotros como administradores del KPT no lo podemos hacer porque eso viene directamente desde la MGA. En ese caso, quienes administran la MGA, que es la Dirección de Inversión y Finanzas Públicas, tienen un protocolo establecido, perdón, para hacer ese tipo de solicitudes y modificaciones. Incluso creo que hace poco Cauca hizo esa solicitud y algunas metas que estaban en nación pasaron a ser territorio nuevamente. Entonces hay que hacer la solicitud a swiftterritorio@dnp.gov.co. Hay un protocolo específico. Yo creo que si ustedes buscan en Google, ponen ayudas MGA, ahí en la parte de abajo está como todo el protocolo, el Excel para la solicitud y demás, que deberían seguir para hacer la solicitud, para que lo que se genere en la MGA luego se visualice directamente en el KPT. No es al revés, no es en el KPT para que cambie la MGA, sino primero en la MGA para que llegue al KPT. Perfecto, clarísimo, Jimena, gracias. Voy a ir con otras 3 preguntas, si te parece, de nuestros participantes. Dice, Vale. ¿qué pasa si el presupuesto de la entidad no está desagregado a nivel de indicadores, sino solo hasta proyectos? Lo anterior, teniendo en cuenta que hay proyectos con más de un indicador, habría que ponderar la distribución financiera de cada indicador, en razón que ya queda poco tiempo para el cargo de seguimiento 2020. Es de Juan Carlos Ginas. Sí, pero creo que ya la respondimos hace un Así, momento. sí, Es la perdona. misma. Uh-huh. ¿Podrían, por favor, detallar la metodología o fórmulas para calcular la ejecución acumulada del plan de desarrollo? Pues una vez tenemos ya, la acumulada, sí. La acumulada no, como es tan difícil en el caso de la acumulada decir, por ejemplo, es que esta meta existía y luego la quitamos o luego en el plan de desarrollo sumamos metas, quitamos metas y demás. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar un porcentaje específico a cada año del 25%. Entonces, y vamos a poder hacer ese seguimiento anual. Perfecto, gracias. Esta creo que vale la pena retomarla, pero es algo que ya hemos conversado. César de Ávila nos dice, ¿cómo afectaría el total de la evaluación de eficacia a las metas programadas pero no ejecutadas? Los ejemplos que ponen son los mismos, resultan ser casos ideales. Si yo programé y no ejecutó, pues la calificación es 0 en esa meta. Ok, perfecto. Creo que el resto de las preguntas que tenemos en el chat ya las hemos abordado. Hay otro usuario auxiliar Plan 4 que también reporta algunos errores mecanográficos en el plan, en el cargue del plan estratégico que no responden a modificaciones. ¿Se puede corregir en este momento? Sí, sí, claro, puede ingresar al sistema y hacer la modificación de la redacción sin ningún problema. Perfecto, Jimena. Esas serían todas las preguntas que tenemos ahora en el chat. Creo que tenemos una pregunta adicional de las que nos habían enviado en el registro. Bueno, es un caso. Dice, si en ocasiones la información no carga y como no tiene opción de editar, hay que hacer reprocesos, es decir, si se debe modificar un indicador homologado plan estratégico, se debe eliminar y volver a cargar toda la información relacionada. Debería tener la opción de editar el indicador sin que afecte el resto de la información, plan indicativo. No, es que no me queda muy claro por qué debería eliminarlo para volver a ponerlo. O sea, ¿quiere modificar la homologación? O sea, ¿Quiere a ver modificarla? si, sí, la homologación, lo que pasa Sí. es que cuando la meta, creo que uno sí puede modificar, decir, yo tengo esta meta que seleccioné que no era del catálogo y luego la homologué, pero me equivoqué y ya no la voy a homologar por esta, sino por otra, creo que el sistema sí permite hacerlo. Lo que no permite es que si ya seleccioné una del catálogo, ir a homologar y cambiarla por otra, no lo permite. La homologación es solo cuando escogí algo, creé o escogí algo que no era el catálogo y lo voy a homologar. Pero lo que no puedo hacer es que si ya escogí algo del catálogo, voy y luego lo quiero volver a modificar. El sistema no lo permite.
pues porque Perfecto. ya no es una modificación, no es una homologación, sino una modificación a lo que está en el, en el plan. Gracias, Jimena. ¿Cuáles son las fechas estipuladas para los reportes en el 2022? Sí, como les decía, esperamos que 2021 se pueda ampliar un poco el plazo sabiendo todo el trabajo que tienen en enero y creo que ya algunas entidades nos han escrito sobre eso y que puedan hacerlo hasta el 15 de febrero, poder reportar 2021. Y de ahí en adelante, por ejemplo, el primer trimestre del 2022 vendría como hasta el 15 de abril del 2022. Abril, mayo, junio, que es el segundo trimestre en los primeros 15 días de julio. Julio, agosto, septiembre, entonces los primeros 15 días de octubre y así de ahí en adelante. Muchas gracias, Jimena. Creo que hemos abordado la totalidad de las preguntas que nos llegaron sobre fechas, sobre modificaciones en el plan indicativo, sobre cómo se va a avanzar en el 2022. Bueno, hay una última que dice, la información que se alimenta en la plataforma debe estar acorde a los proyectos que fueron ejecutados en la vigencia 2020. En caso de haber subido más indicadores de bienestar, al final deben subirse el total de proyectos programados con los ejecutados. No, no me queda muy clara la No, no está clara. pregunta. Bueno, lo que vamos a hacer con algunas preguntas que no son tan claras y son de casos específicos de ciudades, y menos si te parece, es remitírtelas para que las podamos abordar posteriormente vía escrita junto con el video que vamos a enviar de la sesión, si estás de acuerdo. Sí, sí, claro que sí. Perfecto. Entonces, creo que no hay más preguntas en el chat. Sí, hay dos adicionales. Si estás de acuerdo, las abordamos y podamos dar cierre al espacio, Jimena. Vale. Dice, efectivamente la meta programada no ejecutada tendría evaluación cero, pero respecto al ponderado, como solo tiene en cuenta los recursos ejecutados, cuando se hace la sumatoria, ¿esta afectaría negativamente el total? Sí, claro, porque entonces podríamos es mirar, no sé si en alguna parte tenemos la fórmula de la ponderación, creo que eso estaba en la guía. Espere, denme un segundo, yo abro la guía. En un segundo yo busco No, no la te última preocupes. versión de la guía y podemos mirar ahí las fórmulas para saber cómo sería el impacto de tener cero en el avance físico. Perfecto. Hay un usuario, el usuario docente que nos había escrito anteriormente, habla también mientras que tú nos cuentas sobre la guía que estás buscando, que dice que en la homologación no aparecen algunos sectores. Entonces, en ese caso también podríamos remitir un correo eh, a la dirección que nos comentas para corregir este inconveniente, porque son vivienda, deporte, comercio, trabajo, transporte, minas. No le aparecen a este usuario No le aparecen en dónde. O sea, es en el raro porque proceso de son, homologación. Sí, los claves. es raro, sí, 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 es raro. Yo creería que está bueno que nos envíe un correo al CAPET informándonos sobre eso para ver si es un tema Con de la los pantallazos. interoperabilidad. Sí, con los siempre pedimos pantallazos y es básicamente porque quien revisa esos casos son los ingenieros y si uno les dice eso, ellos dicen, pero ¿en dónde? ¿Cuándo? Necesitan poder replicar el error en el caso de que sea un error. Entonces ellos necesitan tener el pantallazo para ver en qué parte, siendo que dando clic en donde tuvieron el error o donde no está la información para poder ellos revisar. Entonces yo sí pediría que nos envíen el correo con los pantallazos y poder determinar si es un error del sistema, si efectivamente es un error.
si viene entonces de la MGA o qué está pasando. Listo, Jimena, muchas gracias. Listo, Y la vale. última, cuéntanos, si quieres. Sí, no, voy a compartir, si te parece, aquí mi pantalla para mirar lo de la ponderación. Listo. Listo. Aquí estás viendo el PDF de la guía. Sí, señora. Listo. Entonces, aquí tenemos que el cumplimiento de la meta, esto estaba en la guía que se había publicado como desde principios de este año, pero se pasa también a esta nueva guía de seguimiento. Entonces, tenemos que el valor físico logrado sobre el programado por 100 es el cumplimiento de una meta, ¿cierto? Y ahora vamos a ponderarlo. Es el valor financiero ejecutado de la meta sobre el valor ejecutado total de la vigencia por parte de la entidad territorial. Listo, ese es el valor. Entonces, el avance ponderado por meta vendría siendo el cumplimiento de la meta, o sea, este valor de acá, por el ponderación de la meta. Entonces, claro, así yo tenga ejecución financiera y demás, pero no ejecuté la meta, entonces a multiplicar 0 por cualquier valor me va a dar 0. ¿Listo? Entonces, claro, en la sumatoria se va a ver afectado al sumar todos los valores, porque al final la eficacia viene siendo entonces la suma, ¿cierto? De todos esos valores ya ponderados, y pues me va a afectar y me va a bajar el porcentaje de cumplimiento. Entonces, básicamente ahí en la guía que vamos a publicar hoy está esta fórmula para que puedan identificar y mirar cómo afectaría no tener un avance físico, pero sí uno financiero. Al final viene siendo la ponderación, se viene afectando y viene bajándola, básicamente. Perfecto, muchas gracias, Jimena. Nosotros enviaríamos entonces esta guía también con el video, la presentación, si nos la puedes compartir. Sí. Y acaba de llegar una pregunta, voy a usar de tu tiempo de sin discernimiento. Dice, todavía no es claro cuál es la meta acumulada y cuál es la meta no acumulada. Y cuál meta no es acumulada. Es decir, si tengo una meta que cumple todos los años, porque es de mantenimiento, sería no acumulada, pero también podría ser acumulada si la sumo. ¿Cuál es la mejor manera de elegir qué es acumulada y qué no? Pues ahí mi consejo es básicamente porque puede ser confuso y es ceñirse a las definiciones de acumulación y no acumulación. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer, como hablábamos, de un mantenimiento de 41, 41, 41 y 41, no se ajusta esa definición de no acumulada, y es que la suma de la programación de los 4 años deberá ser igual a la meta del cuatrenio. Entonces, en este caso, si yo lo sumo, voy a tener 164 y ese no es el caso. Lo que voy a hacer es mantener 41 cada año, que se ajusta a la definición de acumulada, que es el valor de la programación del último año deberá ser igual a la meta del cuatrenio. Esto básicamente nosotros lo definimos así, es para que las entidades nos hicieran, para poder entender el reporte. Cuando nosotros hacíamos el seguimiento a través del CIE, los reportes eran súper variados y nosotros no sabíamos al final de qué tipo de metas estábamos hablando, de cómo hacer el seguimiento, de si se estaban reportando bien o no. Entonces aquí lo que estamos asegurando es poder entender mejor el reporte que hagan las entidades territoriales. Entonces mi consejo creo que es poder ceñirse a esa fórmula. Efectivamente, se pensaría que ahí en ese caso empezaría a sumar los recursos, pero no necesariamente es así. O sea, no, el sistema no les va a obligar a decir que si yo puse una meta que es acumulada, entonces al reportar el avance financiero voy a tener que ir entonces acumulando los recursos financieros. No es así. Perfecto. Jimena, muchas gracias por el espacio. Hemos llegado al límite de tiempo que habíamos dispuesto para esta jornada. Ha sido muy provechosa y muy útil porque hemos tenido una interacción constante con las ciudades. Las preguntas del registro fueron muy útiles para guiar la conversación y también la participación que tuvieron a través del chat. Entonces, nuevamente, gracias a ti, gracias al Grupo de Estudios Territoriales, a la DDR, que siempre son un aliado para guiar a nuestras ciudades capitales en estos procesos. Nosotros quedamos con la tarea de enviar toda la información que conversamos, la guía que ustedes van a lanzar hoy, el video de esta sesión,
las preguntas adicionales a las que encontremos en la guía que desde Asocapitales recogimos y también se resolvieron en el espacio. Y los contactos, los correos a donde se pueden dirigir las ciudades capitales que manifestaron que tienen inquietudes puntuales con relación a este proceso. Entonces, muchas gracias a ti, muchas gracias a todas nuestras ciudades por su participación. Este es el cierre del espacio, entonces les deseamos a todos un feliz día. Vale, listo, Andrea. Muchas gracias a ti, muchas gracias pues a todos, a Diego, a todas Capitales y pues obviamente a todos los asistentes que estuvieron aquí escuchando, haciendo sus preguntas y pues que se tomaron el tiempo para este espacio. Muchas gracias a No, todos, a ti. estamos atentos entonces a cualquier cosa que surja, pregunta o comentario. Claro que sí, estamos en contacto. Gracias a todos. Feliz día. Gracias, buen día.